Saludos, hoy vamos a trabajar con el tema de descripción de un conjunto de datos, concretamente con la construcción de la tabla de frecuencia. Vamos a utilizar para eso Microsoft Excel y con los datos que vamos a trabajar son con los que tenemos en este archivo, los 40 datos correspondientes a la muestra de tiempo, en que cada uno me determina el tiempo que se demoraron en atender en una estación de servicio. Por ejemplo, 3.1 minutos quiere decir que a una persona particularmente de los 40 que se encuentran acá se demoraron 3.1 minutos en atenderlo, 4.9, 2.8, 3.6, etcétera, ¿no? Es decir, de las personas que han llegado a una estación de servicios, he tomado 40 personas y he medido el tiempo que se han demorado en atender a cada persona. El objetivo es partir de este archivo para comenzar a construir la tabla de frecuencias, para lo cual vamos a trabajar en Excel, ¿no? Yo ya tengo digitado en Excel mis datos, tendríamos que digitar cada uno de estos datos acá para comenzar a trabajar. Un pequeño detalle es que la configuración de la máquina con la que estoy trabajando es con la coma, pero ustedes a lo mejor pueden estar configurados con el punto, como tienen acá. Como yo sé si es que la celda me está recibiendo un dato numérico o me está recibiendo un dato de texto? Muy sencillo, por ejemplo, yo pongo 4.1 y le doy enter, des en cuenta que el número 4.1 no se va hacia la derecha, sino que se queda en la izquierda. Entonces, este dato me está tomando esta configuración de Excel como si fuera un dato de texto que no me va a servir para construir la tabla de frecuencias. Entonces, lo que yo necesito es digitar bien, por ejemplo, 4,1, le doy enter y ahí automáticamente se va a la derecha en el margen, que quiere decir que el formato que se ha tomado en este caso es un formato numérico. Nosotros, como vamos a trabajar con una tabla de frecuencias que tienen datos numéricos, tenemos que tener cada dato como un dato numérico, si no más adelante vamos a tener inconvenientes al momento de realizar nuestros cálculos. Entonces vamos primeramente a ingresar cada uno de los números. Voy a borrar esto porque ya no lo necesito. A ingresar cada uno de los números para comenzar a trabajar. Una vez que ya he digitado los 40 datos correspondientes a mi muestra con la que voy a trabajar, estos datos, así como los tengo, se denominan datos no agrupados. Cuando yo los agrupo en una tabla de frecuencias. Por eso que hoy queremos es agrupar estos en una tabla de frecuencias, ¿no? Vamos entonces a poner algunas de las cosas que debemos calcular. Empecemos escribiendo mínimo, escribamos máximo, escribamos el rango, escribamos el número K, el ancho de clases y el ancho final. Eso sería lo que tenemos que calcular para poder comenzar a trabajar nuestra tabla de frecuencias. El objetivo de trabajar con Excel es poder trabajar con un sinnúmero de datos sin que nos afecte. Excel lo que nos tiene es que es complicar la vida, porque si nosotros vamos a trabajar Excel y complicarnos más la vida no tiene sentido. Excel va a automatizarnos el momento, va a automatizarnos el proceso. Por eso que vamos a utilizar fórmulas, vamos a direccionar celdas y ustedes pueden pausar, pueden detener, pueden adelantar este video para que vean exactamente cómo lo estamos haciendo. Entonces primero vamos a calcular el número mínimo. Claro, uno puede pensar que con 40 datos puede rápidamente sacar el mínimo visualmente, pero imagínense que estuviéramos trabajando con 500 datos. Va a ser mucho más complicado. Entonces vamos a ver Excel que nos ayuda, cómo nos ayuda, qué nos ofrece para calcular el mínimo. Vamos a tomar en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo que yo tengo que insertar una función, ¿no? Me pongo al lado del mínimo y puedo insertar la función de dos formas. Primero puedo irme a la parte de arriba donde dice fórmulas acá y darle clic en insertar función. Si no quieren hacerlo así, ustedes pueden ir directamente a este icono pequeñito que se llama insertar función y darle clic. Automáticamente les va a salir otra ventana y en la ventana va a salirles un combito. Eso se denomina combo, donde tengo varias opciones en donde yo voy a poner todo para poder trabajar. Yo podría escoger directamente las matemáticas o las estadísticas, que son las que usamos en este curso, pero quiero que escojan todo para que ustedes se den cuenta de la cantidad de cosas que podríamos hacer utilizando Excel. Vamos a buscar entonces una función llamada mínimo. Esa función se llama min, M-I-N. Buscamos la función mínimo
le podemos encontrar que está debajo de miembro de rango cubo y encima de mina. La función que seleccionamos es la función mínimo. Entonces le damos a aceptar y automáticamente yo tengo que seleccionar aquí en número, seleccionar en la parte de acá atrás, se encuentra, seleccionamos los datos correspondientes a los datos que nosotros estamos trabajando. Ponemos a aceptar y ya tengo que mínimo es igual a 1.8. Entonces yo también puedo calcular el máximo de la misma manera. Me voy al lado de la palabra máximo que escribí, de la celda máximo que escribí, pongo insertar función, busco mi función max que es de máximo, aquí lo voy buscando, la función max, M-A-X, esta función máximo, no la función max A, sino la función máximo solo por si acaso. Pongo aceptar y selecciono mi grupo de datos que se encuentran acá arriba, les pongo aceptar y tengo el mínimo y el máximo. El rango se lo calcula restando el máximo del mínimo. Entonces digito el igual que me especifica que voy a poner una fórmula y resto el máximo menos el mínimo. Tendría en este caso la celda de 27 y la celda de 26. Le doy enter y automáticamente he calculado el rango. Con el rango yo puedo calcular los demás valores de para nuestra tabla de frecuencia. Vamos a encontrar cuántas clases deben tener mi tabla de frecuencias. Para esto voy a buscar la letra K, el número que corresponde a la letra K, que quiere decir la cantidad de clases que tiene mi tabla de frecuencias. Vamos a trabajar en otra hojita, vamos a abrir otra hojita y en esta hojita vamos a hacer una pequeña tabla. Antes que nada, la regla se llama la regla de 2 a la K, para no olvidarnos. No es la única regla que existe para calcular la cantidad de clases que tiene una tabla de frecuencias. Hay más reglas, pero vamos a trabajar en este curso con esta regla, ¿no? Acá vamos a poner el resultado, un pequeño rótulo para poder calcular acá, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir varios números empezando por el 1, números enteros, y vamos a ir desplazándonos 10 números será suficiente para tratar de entender la regla más que nada, ¿no? Y la función que vamos a usar para este resultado de 2 a la K es la función llamada función potencia. Esta función la vamos a encontrar nosotros buscando acá en insertar función. La función potencia se encuentra debajo de poison.dis y encima de precio. Entonces ponemos a aceptar y el número que es la base de la regla de 2 a la K obviamente es el número 2 y la potencia va a ser la potencia, el número que se encuentra representándome la K. En este caso le doy clic en mi celda E7 que corresponde a mi primer número de K, ¿no? Pongo a aceptar, me sale 2 y copio la fórmula para el resto de mi columna y aquí tengo varios resultados que me van a ayudar a encontrar cuánto vale mi número K en particular en la regla de 2 a la K. Entonces yo tengo que tener claro que para este problema me dice que hay 40 datos, quiere decir que el tamaño de la muestra es igual a 40, n es igual a 40, es decir, yo voy a escribir acá para no olvidarme, n igual a 40, y lo que debo hacer es en esta tablita, en esta columna, encontrar el primer número mayor a 40. El primer número mayor a 40. En este caso, el primer número mayor a 40 es el número 64. Vamos a ponerle amarillo a 64 porque es el primer número mayor a 40. Ten en cuenta que 32 es menor a 40 y 128, aunque es mayor a 40, no es el primer número mayor a 40. En este caso es 64. Como es 64, entonces automáticamente me dice que mi valor de K va a ser este valor que se encuentra acá. Va a ser entonces 6. Entonces ya tenemos por esta explicación que K es igual a 6. Porque tengo 40 datos. Por ejemplo, si hubiera tenido 100 datos, el primer número mayor a 100 sería 128 y mi K sería igual a 7. Si tuviera 1000 datos, el primer número mayor a K sería a 1000, perdón, sería 1024 y mi K sería igual a 10. Entonces, regresando al problema, tengo 40 datos, el primer número mayor a 40 es 64 y mi K es igual a 6. Entonces ya puedo regresar acá y reescribir mi número K igual a 6. El ancho es igual a dividir el rango, dividir la barra inclinada hacia la derecha para el número K.
hago esta división, le doy enter y tengo aproximadamente una cantidad de 0,73333. A ver, aquí yo podía redondear como me dice el texto. Yo puedo redondear, entonces directamente yo lo redondeo y le pongo el valor de 1, ¿no? Puedo usar la función redondear, pero bueno, como es más fácil redondear, puedo escribir directamente el valor de 1. Entonces ya tengo que el ancho final de mi clase va a ser igual a 1. Es decir, hasta ahora, de este grupo de datos he calculado el mínimo con la función min, el máximo con la función max, el rango restando el máximo menos el mínimo, el k con la regla de 2 a la k que lo hicimos acá en otra hoja, y el ancho que es dividiendo rango para el número k, y al final hemos redondeado y nos hemos quedado con el ancho final igual a 1. Aquí es bueno aclarar que siempre el ancho es, es bueno que tengamos en cuenta que tenemos que darnos revisar mis datos para según eso ver con qué datos nos quedamos, ¿no? Si estos datos son datos decimales como los que vemos aquí, el ancho de clases entero nos daría ningún tipo de problema, no daría ningún tipo de problema. Si fueran números enteros sería conveniente entonces el ancho ponerle una décima más o uno por ejemplo 0,5 más, sumarlo para que nos salga siempre los intervalos diferentes a los números acá al momento de contar. Entonces ya tenemos estos datos y vamos a continuar haciendo nuestra tabla de frecuencia. Ahora continuamos haciendo mi tabla de frecuencia. Vamos a hacer en la parte de acá arriba. Vamos a poner las clases. Ya sabemos que hay 6 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Cada clase tiene un límite inferior. Ponemos límite inferior. Y tiene un límite superior. Vamos primeramente a calcular eso en mi tabla de Excel. El límite inferior tiene que ver directamente con el mínimo. No puedo poner yo 1.8, pero es conveniente que en esta tabla yo ponga datos enteros porque los datos acá son decimales. Sería lo contrario. Si acá hubiesen datos que sean enteros únicamente, es conveniente que mis límites sean con datos decimales. Entonces, basado en eso, el límite inferior tiene que ser un poquito más bajo que el mínimo, ¿no? Como tenemos 1.8, vamos a poner del límite inferior el número 1. Y el límite superior vamos a poner que sea igual al límite inferior más el ancho final de clases. Una vez que ponemos esta fórmula, todavía no le damos enter porque el ancho final no se va a cambiar, no se va a cambiar en todo el proceso, va a ser igual. Entonces hay que fijarlo, ¿no? Para fijarlo nos ponemos aquí al lado del 31, acá al lado nuestra barrita que está acá arriba, y presionamos la tecla F4, la tecla de funciones, la tecla F4, miren cómo se ha cambiado, y tenemos ahora dólar insertado entre el número y la letra, y quiere decir que esa celda no se va a fijar en todo el proceso. Damos enter y procedemos ahora a sacar mi tercer valor, que sería el segundo límite inferior, el de la clase número 2. Ponemos igual, el límite inferior de la clase número 2 es igual al límite superior de la clase número 1. Entonces aquí tenemos, le damos enter y con estos valores puedo llenar mi tabla. Entonces repito, ¿no? El límite inferior tiene que ver con el mínimo, un valor más pequeño. Como mis datos son datos decimales, es conveniente tener límites que sean enteros. Si fuera al revés, datos que son enteros, sería conveniente que tengamos límites inferiores y superiores que fueran decimales. Entonces pongo el número 1, el límite superior viene a ser entonces la suma del límite inferior más el ancho final fijado, es decir, con el F4 para que no se cambie cuando quiera copiar la fórmula para abajo, ¿no? Y en la clase número 2 el límite inferior es igual al límite superior de la clase anterior. Aquí procedo a copiar, se encuentra que le sale 000, no se asusten, no quiere decir que está mal, lo que quiere decir es que todavía no se han fijado las celdas, no se han copiado bien, entonces tengamos acá a seguir copiando, y aquí automáticamente miren cómo ha cambiado, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Vamos a poner un poquito de formato para que no se vea muy desparramado, ¿no? Entonces aquí tengo que en la clase número 1 el límite inferior es 1, el límite superior es 2, en la clase número 2 el límite inferior es 2, el límite superior es 3. Es bueno en este momento que nosotros podamos revisar
que el límite superior, el máximo valor, el número 7, se encuentre siempre mayor o igual al máximo. Si hubiera sido 6, por ejemplo, tendríamos que volver a calcular todo porque no habíamos cometido un error, hubiéramos cometido un error. Pero como es 7, que es mayor que el máximo, entonces estamos tranquilos porque todos los datos van a ingresarnos en esta tabla de frecuencias. Después calculamos la marca de clases. La marca de clase, que no es nada más y nada menos que la suma, aquí vamos a poner con paréntesis, la suma del límite inferior más el límite superior, cerramos el paréntesis, dividido para el 2. Es conveniente que ponga el paréntesis tal como lo estamos haciendo, porque si no puede ser que no se tome exactamente la fórmula como debería ser y salga otro resultado. No le damos enter, me sale 1.5, copio la fórmula en el resto de las clases y ya tengo también la línea para que quede todo similar, y ya tengo la primera parte de mi tabla de frecuencias, el límite inferior, el límite superior y la marca de clase. Ahora vamos a proceder a calcular la frecuencia de los datos. Vamos a escribir la palabra frecuencia, lo que se ha anotado con F minúscula, ¿no? La frecuencia de los datos. Vamos a centrarlos, ¿no? Para que nos queden simpáticos. Y la frecuencia de los datos vamos a irnos a insertar función, y en función vamos a buscar la función de nombre o frecuencia. Este sería como lo relativamente un poquito nuevo, porque los demás son funciones que son de Excel básico, ¿no? Vamos entonces a buscar la función frecuencia, que está debajo de frac.año y encima de fun.error. Ponemos a aceptar, y los datos de la frecuencia son todos los que se encuentran aquí, estos aquí. Todos los datos en edición de los cálculos son los datos de la frecuencia. Selecciono todos esos datos, o sea, sombreo el rango que me salió y presiono F4, de tal forma que quede anclado todos los datos. Tenemos que asegurarnos que salga así como tengo aquí: dólar, letra, dólar, número, dólar, letra, dólar, número. Y los grupos de datos son el límite superior. El grupo de datos, el límite superior. Tengo estos acá, ¿no? Selecciona, en este caso sería K15, y pongo aceptar. Copio en el resto de la fórmula. Mire, la tengo que dejar así como se encuentra, todavía no he terminado. Lo único que he hecho es copiar la fórmula en el resto. No me importan estos datos porque yo quiero hacer otra cosa, yo quiero calcularla de otra forma. Lo que tengo que asegurarme es que esté primeramente en la fórmula fijado los datos, y que el grupo que haya escogido es el grupo de límite superior. Eso no está fijado. Todavía cuando tengo sombreado, me voy acá al lado del igual y le doy clic. Acá al lado del igual y le doy clic entre el igual y la F. Y presiono junto tres teclas. La tecla de Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Procedemos a hacer Control, Shift y Enter, y automáticamente se crea una llave adelante, una llave atrás, que quiere decir que este grupo de datos ya han cambiado, como ustedes ven, y he calculado la frecuencia. En este momento yo podría sumar mis datos y me tienen que dar igual a 40, que sería la cantidad de datos que yo me encuentro. Repito entonces, esto se calcula la combinación de teclas Control, Shift, Enter, y he calculado mi frecuencia. Procedo a calcular ahora mi frecuencia acumulada. Que se la denota con la F mayúscula para diferenciarla de la frecuencia normal o frecuencia absoluta. Se calcula la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia acumulada es igual a sumar la segunda frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. En este caso 9,1 me tiene que dar 10. Una vez que he puesto eso, puedo copiar la fórmula y automáticamente es en cuenta que el último valor de la frecuencia acumulada tiene que ser igual al total número de datos. En este caso, el total número de datos es igual a 40, que fueron los datos que tengo en mi grupo con el que estoy trabajando. Tengo que estar grabando siempre Excel cada momento, por si acaso hay algún tipo de inconvenientes, ¿no? Aquí voy a poner trabajo de frecuencia. Ustedes pónganle el nombre que ustedes quieran.
pero vayan guardándolos para que no tengan ningún inconveniente al momento de estar trabajando. Así que tenemos una parte de nuestra tabla de frecuencias. Vamos a calcular lo que es la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada porcentual. Ponemos entonces el rótulo, frecuencia porcentual, vamos a poner con el símbolo de porcentaje, y aquí pongamos al ladito frecuencia mayúscula, ¿no? Frecuencia acumulada porcentual. Esto es muy sencillo, la frecuencia será igual, entonces insertamos la fórmula, será igual a la frecuencia esta que se encuentra, la pequeñita, el primero, dividido para el número total de datos, ¿no? Tengo 40, el número total tiene que estar fijado o anclado, como se dice, presionando F4, ¿no? Miren que cambia, aquí donde estoy ahorita subrayando, cambia de M21 a $M$21. Pongo a aceptar y ya tengo la frecuencia. Procedo a copiar la fórmula en el resto. Al final puedo sumarla con el autosuma, doy enter y tiene que salir igual a 1, ¿no? Que quiere decir que la frecuencia está bien calculada porque me representa los porcentajes, es decir, 30%, la clase número 4, etcétera, ¿no? Y al final tiene que sumar el 100%, en este caso el total igual a 1. La acumulada es similar, pero en lugar de dividir la frecuencia absoluta, divido la frecuencia acumulada. Le doy clic donde se encuentra el primer valor de frecuencia acumulada, símbolo de división, para 40, que es el total, ¿no? Y otra vez tenemos que estar seguros que el 40 se encuentre fijado. Repito, fijado quiere decir que con F4 le presiono y va a salir dólar, letra, dólar, número, que quiere decir que la celda no va a cambiar en todo el proceso. Lo pongo a aceptar y procedo a copiar en los demás y tengo ya mi frecuencia acumulada porcentual, en que la última tiene que ser igual a 1, casi similar a lo que sucedió hace un momento con la frecuencia normal, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Podemos darle formatos a nuestras frecuencias para que se vea de diferentes formas. Ustedes le pueden poner el formato que ustedes quieran. Es importante siempre que ustedes comprueben y vayan practicando Excel, porque Excel es tal vez la hoja de cálculo, mejor dicho, es la hoja de cálculo más usada, y este tipo de uso particular de Excel nos da una ventaja competitiva con cualquier otra persona. Mientras más manejemos Excel, no solamente la parte estadística, sino cualquier tipo de función de Excel, nos va a ayudar muchísimo en todos los trabajos, y como les decía al principio, nos tiene que simplificar la vida. Este es el primer videito que he hecho para tratar de explicar cómo construir una tabla de frecuencia. Me interesa mucho que ustedes me manden sus aportaciones, sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, si creen que se puede cambiar algo, alguna sugerencia, etcétera, ¿no? La idea es que usted pueda detener, pueda adelantar, pueda retroceder, para que no se atrase y pueda también saber cómo se calcula mediante esta hoja de cálculo en la tabla de frecuencias, que es lo que estamos haciendo o que vamos a hacer en este momento. Así que por favor, escríbame al foro de dudas. Voy a abrir otro foro que sea exclusivamente para comentarios sobre este video. Muchísimas gracias. Estamos en el curso de estadística en el sistema de educación.